Muy buenos días, niños. El día de hoy vamos a trabajar con el libro de Método de Gráfica de Singapur. Recuerden que hemos estado viendo sobre la probabilidad y nos preguntábamos, ¿qué es la probabilidad? ¿Qué es una tabla de probabilidad? En la clase pasada comentábamos que la probabilidad es la igualdad entre dos razones, es decir, la relación que hay entre dos valores que nos plantea un problema. Veíamos el ejemplo del helado, que si compro un helado me cuesta 15. ¿Cuánto me costaría comprar? 5, 20, 30, o si tengo, por ejemplo, 300 pesos, ¿cuántos helados podría comprar? Para poder hacer eso usamos las operaciones de suma y multiplicación y en algunos casos llegamos a usar la división, todo dependiendo de qué se nos esté pidiendo. La tabla de proporcionalidad es una tabla donde los números de la primera fila se relacionan con los de la segunda fila. Nos fijamos que aquí tenemos una cantidad de horas y aquí una cantidad de kilómetros. Y tenemos que identificar cuántos kilómetros hacíamos por cada hora. No tenemos el primer valor, pero sí tenemos el del segundo. Si por 2 horas recorremos 60 kilómetros, reconocíamos que la mitad, es decir, una hora, serían 30 kilómetros. Si queríamos saber podíamos dividir el 90 entre 3 y nos daba entre 30 y nos daba que era 3 horas. Ahora, si queríamos saber multiplicamos 5 por 50, por 30 y nos daba 150. Y si queríamos saber este último, igual dividíamos 360 entre 30 y nos daba como resultado 12. Y esta relación que hay entre este número y este número siempre se va a dar y nunca va a ser dispareja. Siempre va a ir aumentando de 30 en 30 por cada hora. Ahora, con los problemas de proporcionalidad que vamos a ver en el libro de Singapur, vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos que recordar los pasos que hemos estado empleando para resolver todos los problemas de Singapur, que es leer el problema, identificar lo que se tiene que hacer, organizar la información, realizar la operación y dar respuesta. Ahora, tenemos aquí un ejemplo y ¿cómo lo vamos a resolver? Pues bien, vamos paso por paso. Tenemos que en un circo se alimentan a 3 tigres y se necesita 40 kilos de carne por día. ¿Cuántos kilos de carne diaria se necesitaría para alimentar a 12 tigres? El primer paso fue leer el problema. Después, identificar lo que se tiene que hacer. ¿Y eso cómo lo identificamos? En la pregunta, ¿qué nos están pidiendo? ¿Cuántos kilos de carne diaria se necesita para alimentar a 12 tigres? Es decir, ¿cuánta carne necesito para alimentar en un día a 12 tigres? Es decir, el total de kilos de carne para 12 tigres. Y organicemos la información. Si 3 tigres comen 40 kilos, 12 tigres, ¿cuántos kilos comerán? Pues bien, para poder organizamos la información en una tabla de proporcionalidad, donde en la primera fila tenemos tigres, comen 3 tigres, comen 40 kilos. ¿Cuántos comerán 12 tigres? Pues bien, la forma de realizarlo, como la vemos estructurada, como nos falta el dato de aquí abajo, sería una multiplicación. Y multiplicaríamos el 40 por el 12 y así podríamos saber cuánto es. Muy bien, ahora vamos a realizar la operación. 40 por 12, 2 por 40 son 80 y 1 por 40 son 40. Unidades 0,
decenas son 8 y centenas son 4. Nos da 480 kilos. Es decir, que nuestra respuesta sería que tendría que tener 480 kilos por día para 12 tigres. Recordemos que para resolver el problema tenemos que seguir estos 5 pasos. Leerlo, identificar lo que se tiene que hacer, organizar la información, realizar la operación y dar respuesta. ¿Qué aprendimos? Recordamos y seguimos trabajando con la proporcionalidad, que es la relación que hay entre dos valores, y cómo las tablas nos ayudan a organizar la información para saber qué operación debemos realizar y poder dar respuesta. Como tarea queda resolver la página 69, 70 y 71 de tu libro Singapur y resolver las operaciones del PDF. Eso sería todo por hoy. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.